abstractos para la mente es un poco complejo, porque de entrada es traer información de que no es de este plano de tercera dimensión a la mente que es dual, que tiene términos, que tiene conceptos que fueron introducidos por el sistema. Pero hablar de espiritualidad es entender esta dimensión que no se encuentra dentro de la tercera dimensión. Es entender que nosotros, aunque concebimos todo lo que podemos ver a través de los sentidos, hay algo más que trasciende los sentidos. Y aún más en este tiempo se hace complejo hablar de espiritualidad por tanta sistematización de lo trascendente. Es decir, actualmente se habla de espiritualidad y se evoca a un mercado ya, a un nicho de mercado que se encontró en algún momento por medio del sistema y que se le está alimentando por medio de técnicas, de instrumentos, de situaciones que lo único que ayudan es al bienestar, no al ser. Pero yéndonos más a lo que realmente es, hablar de espiritualidad es entender que nosotros no pertenecemos a lo físico, es decir, tenemos una dimensión, y esto lo podemos ver en la constitución septenaria del ser humano, que nosotros tenemos una parte que es trascendental y una parte que sí pertenece a ese plano físico, que en realidad podemos pensar que es materia, pero bueno, incluso ahora ya la ciencia habla de que la materia no existe, en realidad es una conexión de átomos, pero que en los átomos hay una distancia entre el protón y el electrón y el neutrón, que esa distancia es espacio vacío. Pero bueno, no quiero desviarme hacia temas más complejos y enfocarme en el término de espiritualidad, entendiendo que es esto que realmente somos y de lo que en algún momento podemos darnos cuenta que somos y empezar a vivir desde ahí. Ser espiritual es entender o recordar quién realmente somos. Nosotros cuando encarnamos en este cuerpo de tercera dimensión, tenemos lo que se le llama el gran olvido que nos lleva a olvidar, ¿no? Vidas pasadas, encarnaciones pasadas, que en realidad no vendría a ser una sucesión de vidas, sino una vida continua. La mente esto no lo entiende, la mente empieza a darnos palos, a confundirnos, pero en realidad lo único que está sucediendo es una vida en diferentes estadios. Y cuando nosotros recordamos esto, es decir, nuestra naturaleza espiritual, es cuando empezamos a vivir desde ahí. Se le llama el gran despertar, el darnos cuenta, el entender que no somos esto, y eso hace que cambiemos totalmente nuestra forma de vivir. No para despegarnos del mundo físico, porque por algo estamos aquí. Muchas veces entender espiritualidad es, me voy a ir al Tíbet, me voy a ir con unos monjes, me voy a ir a un retiro de silencio y voy a permanecer allá toda mi vida. Pero cuando hacemos ese tipo de actividades, encontramos paz porque nos conectamos con lo que realmente somos. Y esta paz, el ser físico que está acostumbrado a tantas turbulencias, se enamora, y al enamorarse de este sentir, quiere más, ¿no? Pero por algo estamos aquí, es decir, nosotros como seres espirituales, seres trascendentales, encarnamos en este plano precisamente para tomar conciencia.
Y cuando nosotros estamos en este plano, nos podemos preguntar, pues, ¿para qué estamos? Y la respuesta es bastante fácil. Estás para lo que estás viviendo en el día de ahora. Es decir, tú puedes decir, ay, mi familia es algo complejo, mi trabajo es algo que no tolero. Bueno, precisamente ahí está tu hacer y tu aprender en esta vida. En encontrar paz en esas situaciones, en mantener tu aprendizaje, que eso es lo que te corresponde. Porque si nosotros decidimos, no, yo no pertenezco a este plano y me siento despierto y digo, yo no soy esto físico y yo no, y huyo, es decir, me voy a un monasterio a hacer mantras y a meditar todo el tiempo, pues tu ser físico obviamente que se va a encontrar en un estado de paz, ¿no? Porque se va a encontrar con su ser real. Pero ¿cuánta expansión de la conciencia habrá? Pues muy poca, ¿no? No habrá gran aprendizaje, porque lo que tenemos que entender es que entramos en este plano precisamente para expandir la conciencia. Y si se fijan, es complejo hablar de eso, es un tema muy abundante que tendríamos que desglosar en varias situaciones, pero básicamente eso es espiritualidad, entender que esto físico con lo que nos identificamos, que creemos que esto somos y a lo que tanto nos aferramos, que luchamos por tener, poseer, retener, atesorar, no es, a pesar de que la mente no lo entienda, no lo es. Entender que nosotros somos algo más y empezar a vivir desde ahí. Por ahí hay alguna anécdota que alguna vez le preguntaron a la Madre Teresa si no había pensado tener una pareja, y ella contestó, ¿quién es el padre de su alma? Pues Dios. ¿Y quién es el padre de la mía? Pues Dios. Entonces somos hermanos en espíritu. Y esta anécdota denota o demuestra la concepción que ella tenía, fuera de toda la religiosidad o de lo que su conceptualización humana materializó. Ella fue un ser espiritual, porque vivió desde el espíritu, pero en la tierra. Ella pudo haber dicho, yo me voy a un monasterio, en este caso creo que era católica, y pudo haber vivido en claustro, por ejemplo, muchos monjas de claustro que viven, ¿no? Pero ella decidió, bueno, era su servicio que tenía que hacer, y estaba atendiendo a la humanidad, es decir, a la materia en la cual ella estaba, y lo entendió muy bien que era su misión y su aprendizaje, no lacerándose, no viéndolo como algo pesado, sino amándolo, y lo hizo con amor. Ese es el tipo de ejemplos que podemos entender de personas que realmente entendieron lo que es la espiritualidad. No es una religión, es muy diferente a una religión, en el sentido de que la religión está dentro del sistema. Y con esto no estoy tachando ningún tipo de religión, es decir, yo durante muchos años pertenecí a la Iglesia Católica, de hecho entré al seminario para prepararme para ser sacerdote, y amo esa etapa de mi vida porque me dejó muchísimos aprendizajes, entendí muchísimas cosas, mas sin embargo en algún momento de mi vida yo personalmente entendí que no era el camino por el cual iba a conectarme con esa esencia espiritual, la que en algún momento entendí que soy. Muchos podrán seguir ahí y será su camino y lo amarán y vivirán desde ahí su espiritualidad. Y es muy respetable, no estoy queriendo tachar ningún tipo de religión, porque religiones hay muchas, a pesar de que entre ellas curiosamente se pelean y dicen esta es la real y no, esta es la real, pero precisamente es la dualidad de la mente la que hace pensar que somos división, cuando en realidad
entender que somos seres espirituales es entender que no somos dos, es decir, somos uno, la unicidad, somos el uno, no dos, de la sabiduría Advaita del Oriente, que nos invita a entender que somos ese océano de almas, que somos que la división que ve la mente es como si viera una gota pero del mismo mar, que en algún momento estamos llamados a regresar a ese océano de inmensidad y aportarle toda esa expansión, toda esa experiencia que como almas vinimos a vivir a esta tercera dimensión. Entender que somos seres espirituales o entender la espiritualidad no se necesita o no requiere traer más información. La información que traigamos es para verificarla, no para creerla, porque al momento que nosotros traemos más información de cualquier fuente, si no la verificamos, lo único que sucede es que le aportamos más a la mente, y al aportarle más a la mente un sistema de creencias, entramos más en dualidad, porque ahora si teníamos algo que nos hacía ver a lo otro, ya ahora con más información vemos más delimitado otros. Pero lo importante es entender toda esa unicidad y que la información que adquiramos nos ayude a entender que no hay división, que todos somos uno, que podrás tú haber nacido en el oriente o que tú podrías haber nacido en el norte, en el sur o en cualquier lado del mundo, y que por esa encarnación que hiciste en ese estadio, en esa situación, en ese momento, se te dio una programación, se te dio una creencia, se te dio una religión, se te dio una forma de vivir, mas sin embargo es eso, solo una programación. Y que tú cuando tengas conciencia, como en este momento ya quizás la estás teniendo, empieces a cuestionar todo lo que piensas, todo lo que crees, dándote cuenta que es solo eso, es una programación, es una información que alguien te dio y que tú en algún momento la agarraste como tal, te la pusiste como traje, y desde ese traje empezaste a pelear con los demás diciendo: esta es mi verdad absoluta, esto es lo que creo, esto es lo real. En cambio, es entender que solo es una información y que como información yo verifico lo que me sirve a mí, lo que es real, lo que es comprobable. No te estoy invitando a que con hablar de espiritualidad muchos piensan que es volver a los dogmas de fe, donde no cuestiono nada, donde creo algo porque es algo, donde hago rituales que ni siquiera entiendo, pero que prendo el incienso, que hago mantras, que hago meditación, pero todo con un ritualismo que lo único que hace, en lugar de encontrar una unicidad, me separa, ¿no? Porque ahora, no, yo ya no soy religioso, yo soy espiritual. No, es que tú perteneces al mundo, yo ya no pertenezco al mundo. ¿Me explico? Es como todas estas situaciones nos van invitando a la división. Una forma muy fácil y concreta que puedes hacer día a día para comprobar una información es, primero, verificar si la información que estás adquiriendo te da paz. Si te da paz la información que estás adquiriendo, una de las mejores señales de que es una información real. Y número dos, que no te invite a la división. Cuando tú adquieras una información y te invite a ver al otro como otro, te amplíe esa división y de no querer estar con el otro, es también una indicación de que esa información no es real. Pero si esa información te invita a la unicidad, a entender que somos uno, y que por el momento con este traje que nos pusimos para la humanidad, para poder adquirir conciencia, expandir la conciencia que ya somos perfecta y plena, pero que somos en este plano aparecemos como diferentes, como separados, y esa información te ayuda a entender esto, que por el momento estamos así, pero que en algún momento volveremos a la fuente de la cual procedimos. Es información real. No te creas nada de la información que adquieras nunca, siempre compruébala.
Y en el mercado espiritual hay mucha información que te invita. Ahora mucho se ha agarrado la información espiritual para venderte esta ideal de éxito, de abundancia, que bueno, el término abundante, de abundancia, también es un término muy prostituido por el mercado espiritual, que en realidad la abundancia no es otra cosa más que tener lo necesario para tu proceso evolutivo. Y entender la abundancia, que es un tema tan complejo, lo ha agarrado la espiritual simplemente para decirte: tú decreta, tú piensa, tú desea y lo tendrás. Y en este desear obviamente se va directo a temas materiales, es decir, materializa en tu mente un Lamborghini y lo vas a tener. Imagina esa casa, esa mansión y la vas a tener. Y se empiezan a repetir mantras y se empiezan a hacer todo el ritualismo que se tiene por alguna razón en la espiritualidad. Ahora se le prostituye y se le vende como ese nicho de mercado en el cual tú vas a tener mucha prosperidad, que es la palabra contraria, o bueno, no contraria, sino que más bien define la materialidad. La abundancia de materiales sería como la prosperidad. Y bueno, es quitar, es decir, para entender el término espiritual, espiritualidad y todo lo que implica espíritu, es quitar más que poner. No poner tantos conceptos, no poner tanta información, sino más bien quitar. Y en ese quitar, obviamente, entender lo que es el término espiritualidad o entender la espiritualidad, algo que ayuda mucho, como muchos ya sabemos, es la meditación. Y la meditación, incluso el mercado espiritual la agarró y la toma como venderte cojines para hacer meditación, venderte inciensos, venderte música, venderte y cualquier tipo de instrumento. Sin embargo, la meditación no es otra cosa más que encontrarte con tu verdadero ser. Buscar un espacio donde tú quieras, no importa dónde, no importa cómo, simplemente tienes que estar relajado y empezar a ver todo lo que tiene tu mente de programación, de información, de conceptos, y empezar a quitar, ¿no? Y en ese espacio de la nada de la mente, donde empezamos a ver como vacío, es donde empezamos a tener contacto con lo que realmente somos. Entonces, en resumen, hablar de espiritualidad es básicamente entender que somos seres que poseemos una naturaleza divina y que estamos encarnados en este momento en este plano tridimensional. Sin embargo, para entenderlo, repito, es más bien quitar y no poner. Entiende y encuentra quién realmente eres tú desde tu espíritu. Ve información que te resuene, pero no te la creas nada. Cuestiónala. Cuando tú empiezas a buscar información sobre espiritualidad, vas a encontrar ahora un sinfín de libros, de situaciones, y no importa, ten paciencia, tómalos, pero cuestiona todo. Y la mejor forma de cuestionarlo es eso, te da paz, y si te da paz, adelante, no hay problema. Tú mismo irás encontrando tu propio camino, y ten paciencia y tente paciencia, porque muchas veces los que venimos de la religión católica tenemos esto mucho de la culpa, de lacerarnos, de latigarnos, de buscar como la perfección, porque mucho se nos dijo en la religión católica ser como Cristo, y si no eras como Cristo eras castigado y llevado a otro plano. Sin embargo, cuando entremos en el concepto de espiritualidad y queramos vivir desde nuestro espíritu, es entender que es un proceso, que hay que llevarlo porque es largo
y es largo como toda la vida que tengamos, porque precisamente para eso estamos aquí, para eso tenemos toda esta encarnación de vida y tenemos toda la vida para vivirlo. Entonces tenemos paciencia, porque vamos a ir poco a poquito quitando, no poniendo, porque ya no se trata de ponerse, trata de quitando programaciones, quitando emociones, quitando ideas, para poder, como si fuera una cebolla, encontrar el corazón y darnos cuenta de lo que realmente somos. Entonces, lee, medita, estudia, adquiere información de donde puedas o donde la vida te vaya dando. Tú pide y se os dará, como dice las Sagradas Escrituras, la Biblia. Sin embargo, haz que sea un camino sin prisa pero sin pausa. La mente, como todo, nos empieza a impulsar a hacer las cosas, ¿no? Me gustó esto que sentí y quiero más, y quiero más, y quiero más. Adelante, hazlo y tente paciencia. El camino hacia el entendimiento de lo que realmente somos, muchos pensamos que es como vertical o lineal hacia arriba. Sin embargo, vas a entender y vas a encontrar que el camino espiritual es como ondulado, es decir, va subiendo, porque siempre va subiendo. Cuando tú te comprometes con encontrarte realmente desde tu plano espiritual, va subiendo y subiendo y subiendo, pero sin embargo tiene esa ondulación que va hacia abajo, y esa ondulación que va hacia abajo muchas veces nos hace sentir que vamos hacia atrás y que no estamos avanzando. Pero tú tente paciencia, es decir, va a haber momentos donde durante días mantengas tu paz, donde te sientas en plenitud y estés viviendo desde el espíritu, pero alguna situación como en la vida diaria siempre las hay, te van a jalar y te van a llevar a esa ondulación hacia abajo, y tú vas a pensar que es un retroceso. Sin embargo, con el tiempo vas a ir entendiendo que no es retroceso, es un volver a las costumbres que ya tenías, al entendimiento que tenías de la vida, pero para dar otro impulso hacia arriba. Tente mucha paciencia, no pasa nada, estamos viviendo, disfruta el camino, no busques llegar, porque la mente siempre te dice, busca llegar y lo importante es ahí. No, lo importante es el camino. Por ahí hay una película que muchos han de haber visto, que es la de Soul, y esto narra muy bien lo que es la espiritualidad desde una forma metafórica o con dibujos animados, porque era este saxofonista que buscaba llegar, ¿no? Y cuando llegó a lo que él consideraba que era la chispa de vida, que para lo que estaba, se entendió que, ¿no? Y cuando salí, ¿qué sigue mañana? Pues mañana vendrás y harás lo mismo que hiciste el día de hoy. Y cuando nos damos cuenta de esto, la mente se choquea, ok, ya llegué, ¿no? Ya llegué a este entendimiento de quién soy, y ahora que sigue mañana, pues lo mismo, seguir aquí en este mundo y ver lo que tenemos alrededor, amarlo, agradecerlo, y que cualquier situación que suceda, es decir, la mente en su dualidad tilda unas cosas de positivas, otras de negativas. Sin embargo, es encontrarnos en el centro y darnos cuenta que por más que la mente nos repita y nos diga esto es malo, esto es bueno, la vida es vida y el propósito es vivirla con lo que venga. Pegue o bese, la vida es vida y hay que aprender a vivir desde ella, con lo que tengamos enfrente, que si es muy conflictivo, que si la mente se choquea, que si las emociones se disparan, que si el cerebro reptiliano se activa y empieza a querer luchar, o aquellas emociones por la pérdida de una situación, una persona en mi vida, me tumban y me derrumban y me hacen sentir, es precisamente porque el dolor es inevitable, es decir, todo este cuerpo físico que tenemos lleno de emociones, de pensamientos, de cerebro reptiliano, de muchas hormonas que están regulando todo nuestro sentir, es inevitable que sienta el dolor,
¿no? Incluso el cuerpo físico, al tener un golpe o una contusión o lo que sea, el cuerpo físico lo siente. El dolor siempre va a ser inevitable en este plano existencial. Pero lo único que a través de la espiritualidad sí podemos modificar, a lo contrario, a lo que toda la vida hemos venido viviendo, es el sufrimiento. Porque el sufrimiento ya viene de la mente, de esta codificación que se nos dio en algún momento, y que al estar tildando las cosas de malas, de buenas, de categorizando todo lo que es positivo, lo que quiero y lo que no quiero, y recibir esas cosas que no quiero y tener esas cosas negativas que no me gustan, es donde empezamos a crearnos nosotros mismos sufrimiento. Y esta palabra, si se fijan, la remarqué, que es decirnos, me voy creando yo sufrimiento porque yo soy el que me lo creo. Es decir, el sufrimiento no existe afuera, el sufrimiento existe en mi mente. La vida es vida y la vida sucede. En este momento que están viendo este video, que yo ahorita lo estoy grabando, están sucediendo muchas cosas aquí en el mundo. Sin embargo, es lo que pasa, suceden muchas cosas. Que lo tilde de positivo, negativo, o que sufra con lo que sucede en la vida, eso ya depende de mí. Pero cuando entendemos lo que realmente somos, esta divinidad, empezamos a quitarle poder a esto que siente el cuerpo, ¿no? Y claro, lo dejamos que se duela, y lo dejamos que sienta y que viva los momentos, pero ya está, no lo dejamos que se quede en el sufrimiento. Y es precisamente esta connotación que tiene la espiritualidad, esta generosidad de darnos paz, de darnos armonía, de darnos un sentimiento de ser, de estar y de bienestar, que es lo que se agarra el mercado espiritual para vendernos, ¿no? Porque sí, precisamente cuando empezamos a vivir desde el espíritu, nuestra paz llega a un estado que si los grandes yogis o las personas que han logrado entender esto plenamente, han logrado trascender toda dualidad y entender que lo que le sucede al cuerpo es el cuerpo, ¿no? Ahí tenemos el gran ejemplo de Jesús, que él sabía precisamente esto, ¿no? Es decir, no creía, lo sabía, y las personas que lo saben, lo viven desde ahí. Y entonces le hicieron todo lo que pudieron haberle hecho a su cuerpo. Sin embargo, él lo vio como, bueno, lo que le hacen al cuerpo, nadie puede matar al cuerpo, decía. Nadie puede dañar lo que no es el cuerpo, lo que es el alma permanece inmune. Y tenemos historias también dentro de la Iglesia Católica como San Juan de la Cruz, una persona que si vemos, vivió muchísimas noches oscuras, ¿no? Estas noches oscuras con las cuales la mente lo tacha como una vida trágica. Sin embargo, para él fue como el impulso que lo llevó a llenar su lámpara de aceite, que tanto dice Jesús que hay que llenar con conciencia, con tanto aprendizaje que tuvo después de sufrir tanto, pero sin embargo, si vemos la vida de San Juan de la Cruz, él no la vivió con desprecio. De hecho, creó una maravillosa poesía con la cual expresa su entendimiento de lo que era su espiritualidad. Ejemplos hay muchísimos sobre personas que encontraron esto, pero lo importante, volvemos a lo mismo que comenté hace un momento, es no llenarnos de información. Es grandioso ver los grandes ejemplos de personas que lograron vivir desde su espíritu. Sin embargo, aquí lo importante, y por lo que creo que estás viendo este video, es precisamente para que tú puedas tener herramientas para que empieces a vivir desde ahí.